a través de todos los que están retransmitiendo esta comunicación. Queremos informarles cuál es el estatus al día de hoy sobre los esfuerzos del Task Force que ha constituido la gobernadora de Puerto Rico para atender la emergencia del COVID-19. Comenzamos por informarles que por instrucciones de la gobernadora, el Departamento de Salud ha anunciado en el día de hoy unos nuevos cambios en relación al manejo de los casos de personas que están hospitalizadas o que asistan a hospitales para ser atendidas. En esta ocasión, el médico que reciba en uno de estos hospitales uno de estos pacientes, el nuevo criterio será única y exclusivamente el criterio médico. El criterio de poner a los epidemiólogos regionales a autorizar o no pruebas ha quedado soslayado bajo estas nuevas guías y también estas recomendaciones, ¿verdad?, han sido comunicadas a los hospitales de Puerto Rico para que todos estén claros y puedan manejar los casos y manejar las pruebas. De hecho, asimismo, también la gobernadora ha peticionado y se ha incluido en esta nueva guía el hecho de que se les dé prioridad a aquellos adultos mayores de 65 años o más, que son las personas, ¿verdad?, más vulnerables ante este virus. Así es que ambas instancias ya están en aplicación, ya están en desarrollo en todos los hospitales de Puerto Rico y en términos de los médicos, de ese criterio que tiene que tener al evaluar un paciente. Por otra parte, en cuanto a las actualizaciones de los casos, según nos ha informado la epidemióloga del Estado, hasta el momento se han registrado un total de 57 casos bajo evaluación a los que se le han hecho la prueba. De ese total, 31 han arrojado resultados negativos, 5 de estos se mantienen, que son los únicos casos que tenemos positivos, y a esta hora tenemos 21 casos en espera de resultados. Asimismo, todos los casos que han dado positivo, de los 5 que les acabo de mencionar, podríamos decir que son casos importados, no son casos que estaban aquí anteriormente, sino es que son personas que viajaban en un crucero o que viajaron en un avión a visitar a un familiar en Puerto Rico, y ese familiar, son 2 casos en particulares, fueron las personas, 2 de ellas que están infectadas con el virus. No obstante, no se han identificado al momento algún otro caso. Como les dije, tenemos 21 casos en espera de resultados. En cuanto a los casos que ha estado atendiendo el negociado de la Policía de Puerto Rico a través del negociado de seguridad pública, hasta el momento han efectuado 36 arrestos y 85 denuncias, también para un total de 688 orientaciones hasta el día de ayer. Por su parte, ayer también el gobierno de Puerto Rico, por instrucciones de la gobernadora, comenzó la operación en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, incluyendo, ¿verdad?, a aquellos pasajeros que salen de todos los terminales. La Guardia Nacional ha estado realizando un trabajo efectivo de cernimiento de las personas y ha logrado contactar o detener en el proceso de salida a más de 6.900 pasajeros. Solamente 6 de ellos fueron dirigidos al área del triage, orientados y eventualmente enviados a la casa. Ninguno de esos pasajeros ha dado positivo a la prueba. De hecho, debo comentarles también que por instrucciones de la gobernadora logramos ayer tener el que la Guardia Nacional tuviera a primera mano en el día de ayer unas 200 pruebas para ser realizadas, aquellos casos que se entendiera por el personal médico que allí está destacado, hacerle a cualquier persona que diera con los criterios básicos, ¿no? Por otro lado, también en el día de hoy se ha dado a conocer una petición que ha hecho la gobernadora de Puerto Rico a través del FAA y de la Autoridad de los Puertos para que se restrinja el espacio aéreo de Puerto Rico y el uso de los aeropuertos. Esta comunicación
se ha hecho de manera directa al FAA. De hecho, la petición es en particular que se suspendan los vuelos domésticos e internacionales por lo que queda, ¿verdad?, del toque de queda actualmente. El cierre del espacio aéreo es exclusivamente para lo que son vuelos domésticos. Eso no incluye el aspecto de carga. Por otro lado, el Departamento de Hacienda también nos anuncia la exención temporera del pago del impuesto sobre ventas y uso en la compra y venta de artículos de primera necesidad o para el tratamiento hasta el día 30 de abril. Así que están exentos del IVU estatal y municipal, entiéndase los desinfectantes de manos o hand sanitizers, también los artículos de desinfección como jabón, shampoo, toallas, pañuelos desechables, mascarillas, alcohol, desinfectantes, también aquellos artículos que son para desinfectar o limpiar en el hogar están incluidos en ellos, guantes de vinil, analgésicos, medicamentos. Debo decirles también que el Departamento de Hacienda ha estado activamente visitando comercios, cerca de 439 han visitado. Solamente un negocio en el condado estaba en incumplimiento y se ha comenzado, ¿verdad?, un proceso contra el mismo. Por otro lado, ayer surgieron varias dudas sobre dos casos de dos canadienses que alegadamente visitaron Puerto Rico en algún momento. El Departamento de Estado ha estado bien activo, comunicándose tanto con las autoridades canadienses como con las autoridades de salud para dar precisamente con estas personas y conocer de primera mano cuáles fueron los lugares que visitaron en su estadía en Puerto Rico. Por su parte, la compañía de turismo ya emitió unas guías que fueron diseminadas a todos los empresarios del sector turístico en Puerto Rico, incluyendo hoteles y alquileres a corto plazo, entre otros. Es importante, ¿verdad?, recalcar que cada empresario turístico tiene la obligación de hacer cumplir la orden ejecutiva y las guías que se han emitido a esos efectos. También hay otras estrategias que la compañía y la directora está con nosotros, podrá explicar detalladamente para invitar más adelante a turistas a que puedan regresar a la isla. Y por último, y no menos importante, la compañía debo decir, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y su secretario Manuel Lavoy, quien también está en esta conferencia virtual, con el fin de clarificar y proveer unas guías adicionales al sector industrial, comercial y empresarial en torno a cómo aplica la orden ejecutiva y cuáles están exentas. Ha publicado una carta circular, la número 2020-02, que aclara de manera específica el cierre de operaciones en el sector privado. Por otro lado, queremos también recordar que está disponible la línea Paz para aquellas personas que sientan ansiedad o que quieran de algún modo hablar con un profesional de la salud. Actualmente también está disponible el chat a través de la aplicación móvil de AMSCA y la línea Paz, que usted la puede bajar de manera gratuita y conectarse directamente con un profesional de la salud. Así es que eso es el resumen para el día de hoy. Vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Tenemos al secretario de Estado en línea para hacer su presentación en inglés. Adelante, secretario. Adelante. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la presentación, dar un resumen de lo que se discutió brevemente en la reunión del Task Force del White House, solamente para compartir. No le escuchamos, secretario. No se oye. Por favor, nadie entre a la conversación, por favor, hasta que no sea reconocido. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, secretario, adelante. Ok, gracias. Sí, como había comenzado, voy a dar, antes de dar
la conferencia en inglés, quiero dar una reseña breve de lo que se discutió en la conferencia vía telefónica de parte del White House, donde estaba el vicepresidente. Solamente una reseña importante es que el gobierno federal continúa activando los recursos, tanto financieros como operacionales. En el término de la parte financiera, están proveyendo alrededor de 8.3 billones de dólares para trabajar la emergencia, como también estableciendo y activando a FEMA al nivel 1. Eso para que todos los recursos que están a disposición del gobierno federal se puedan utilizar para atender la emergencia. Lo importante de esto, y como recalcó el vicepresidente, es la necesidad de tomar acción temprano, como estamos haciendo aquí en Puerto Rico, para así poder comprar tiempo, como decimos, buy time, asegurar de que podamos, en este caso, minimizar la propagación del virus. Él, como se explica y explicó el CDC, como ya conocemos, COVID-19 es un virus que es 3 veces más infeccioso que la influenza, por lo tanto se tienen que tomar todas las medidas que estén a nuestra disposición para evitar contagiar a aquellos que son los más vulnerables, que en este caso estamos hablando a las personas de la tercera edad. Como también explicó el CDC, la importancia de hacer las pruebas. En este caso ya se entiende que las pruebas rápidas van a estar disponibles para laboratorios privados, y por supuesto aquí en Puerto Rico vamos a sacar ventaja de eso. Así que voy ahora a hacer la reseña en inglés, el resumen en inglés para los medios. So I just briefly explained and provided a brief summary of the White House Coronavirus Task Force, in a sense, with Vice President expressing the full support from the federal government, and where all the financial and operational resources are being made available. That include a package of $8.3 billion that was signed by the President, and then, in a sense, as well, activating FEMA to level 1 status. So that makes available the resources available to the nation, all the way from the federal, state, and local and tribal level. With regard to Department of Health, I'm just going to be brief. Per the governor's request, the Department of Health announced new changes regarding the management of the COVID-19 cases. In particular, those are hospitalized with symptoms suggestive of coronavirus. Moving forward, doctors will request that the test be carried out according to their criteria, without the need to call for authorization in those cases in which hospitalization is required due to the severity of the symptoms. So to be clear, the doctor who considers that the symptoms are related to coronavirus, they can request the test to be done, and the sample will be taken. Today, we have a total of 57 cases under evaluation that have been registered and tested by the Department of Health laboratory. Of this total, 31 yielded negative, 5 positive, which is what we had yesterday, and 21 cases remaining pending results. So we continue working towards that. Given the test and the results we have to date, all positive cases have been reported by individuals who contracted the disease by having contact with someone outside the Puerto Rico jurisdiction, meaning that in this case we understand the local contagion has not been identified, meaning that at this point we think and we assess that we don't have community spread. With regard to public safety, the Puerto Rico Police Bureau has made a total of 36 arrests and 85 complaints, and a total of 688 orientations that have been given. So that means at large that the community is abiding to the mandate and the executive order, and will continue to enforce it as has been established. National Guard is operational at the Luis Muñoz Marin International Airport, screening persons, the passengers coming in.
To date, about 6,900 passengers have been screened. 6 of them were directed to triage. However, were sent home because none of them actually met the criteria, as well as none of them actually tested positive. Operations with the Port Authority continue as expressed. The Department of State as well we will continue working the Canadian case. We'll be more than glad to provide any additional information as required. And of course, we continue working with our Department of Economic Development, which issued a circular letter explaining the closure of the applicability of the closure to the private sector operations. So with that, I'm going to leave it at that. Open to your questions. Muchas gracias, secretario. Vamos a partir de ahora a comenzar la conferencia, las preguntas y respuestas. Vamos a tratar de mantenerlo en 1 hora, como habíamos dicho. Comenzamos con Manuel de Metro. Secretario, en el comunicado mediante el cual se anunció la flexibilización de los criterios para realizar la prueba de coronavirus, se menciona que ya las muestras, ¿verdad?, no se están enviando al CDC, sino que se están procesando en el Laboratorio de Salud Pública, pero la realidad es que eso es así desde hace casi una semana. Entonces, ¿por qué se esperó varios días antes de tomar esa decisión? Y a partir de estas nuevas guías, ¿cuántas pruebas estiman que se estarían realizando diariamente a base de las consultas de los hospitales en pasados días? Tengo a la doctora de Seda y la doctora Cabrera, voy a pedirle que se integren para que respondan a la pregunta, pero te adelanto, Manuel, que evidentemente esto ha sido un proceso continuo, ¿no? Tanto cuando recibimos la autorización de realizar las pruebas, comenzamos de manera inmediata, y es aquí que vemos, ¿verdad?, el resultado, que ayer les anunciamos aquí que habían 19 casos pendientes, y ya esta mañana le habíamos notificado que los 19 casos todos, gracias a Dios, salieron negativos. Doctora Cabrera y de Seda. No le escuchamos, doctora, no se escucha. Sí, saludos a todos. Como muy bien indicó el secretario de Asuntos Públicos, tenemos para procesar unos 21 casos, así que fueron los que recibimos en el día de ayer, que estaríamos entonces haciendo lo propio en el Laboratorio de Salud Pública. Paso a la doctora Carmen de Seda. ¿Nos escucha, doctora? ¿Nos escucha, doctora? Parece que hay un problema de comunicación porque la imagen está frisada. ¿Ahora nos escucha, doctora? Debe de quitarle el mute en la pantalla para que pueda responder la pregunta. No la escuchamos todavía, doctora. Eric, si nos permite, Eric, por favor, resolverle el asunto del audio a la doctora. Y Manuel, si tienes otra pregunta, vamos a efectuarla en lo que se resuelve. Claro. Adelante. Sí, quisiera saber también que existe una proyección de la cantidad de contagios que permita al sector gubernamental prepararse para responder, ¿verdad?, de cara a la futura semana. ¿Es una proyección de cuántas personas pudieran estar contagiadas, Manuel? Correcto. Ok, pues vamos a ver qué nos dice la doctora de Seda, si ya la tenemos en línea. Doctora. Vamos a ver, ¿nos escucha, doctora? No la escuchamos. Hay algún problema que no se escucha. Bueno, vamos a esperar en lo que resuelve. Manuel, nuestras excusas en lo que se resuelve el problema técnico. Yo creo que, Denise, podemos retomar ahorita las preguntas para que la doctora pueda responder a ambas. Sí, regreso a Manuel tan pronto la doctora de Seda corrija su problema técnico. Continuamos con Carmen Enil de Radio Bonita.
Adelante, Carmen Enid. Bueno. Buenas tardes. Adelante, gracias, Carmen. Le pregunto, secretario, usted ha hablado del cernimiento que comenzó anoche y dice que hay por lo menos 200 pruebas en la mano de los guardias nacionales y médicos que están allí para suministrarla en casos sospechosos. Tengo en línea al general Reyes, que en efecto lo va a confirmar, pero así es. General Reyes, adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos. El contrato se estableció con el Departamento de Salud. Nos entregaron los laboratorios Quest unas 200 pruebas ayer. Y básicamente el proceso es que se hace la medición de temperatura, y después de la medición de temperatura también se le hacen unas preguntas a los pasajeros, y son preguntas para obtener información de la condición médica del pasajero, si es que existe alguna, o también para poder distinguir el historial de vuelo. Y entonces se pasa a un área de triage donde se hace una evaluación médica adicional. En esa evaluación médica adicional, si los médicos entienden que hay que hacer una prueba, entonces se efectúa en ese momento por efectivos de personal del Departamento de Salud, y entonces se refiere a esa persona a su hogar a un periodo de cuarentena por 15 días monitoreado por el Departamento de Salud, en lo que se espera esa prueba y los resultados. General, ¿ustedes están llevando algún tipo de estadística? ¿Hay algún personal de ustedes que esté llevando demografía, edad, género, de esas personas que están en cernimiento? Las personas que pasan a esa área de triage, sí, se levanta la información, donde residen, el teléfono, la información de esas personas, para poder darle seguimiento en coordinación al Departamento de Salud y en los médicos de cabecera. Y lo último, de las 7.928 personas a las 12 del mediodía de hoy, el número que les proveyó Osvaldo de 6.959 era a las 6 de la mañana. Se van a estar dando números cada 6 horas. El número al mediodía es 7.928. No obstante, las personas que han pasado a esta evaluación subsiguiente o triage han sido 6. Los mismos fueron debidamente orientados y entonces se les envió a sus hogares. Por último, secretario, ¿ha habido alguna comunicación con la FEA sobre la petición de la gobernadora para que interrumpan los vuelos domésticos internacionales a Puerto Rico? Muchas gracias, Carmen. Después de ti, continuamos con Metro, por favor. En efecto, la comunicación fue mediante vía escrita. Tenemos con nosotros también al director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizap. Voy a permitir para que él responda el resto de la pregunta. Buenas tardes a los miembros de la prensa y al pueblo de Puerto Rico. En efecto, cursamos una comunicación al FAA para solicitarles varias alternativas de cómo podemos cerrar el espacio aéreo o restringir el uso de algunos aeropuertos. Es importante que el pueblo de Puerto Rico pueda saber que lo que es el cerrar el espacio aéreo, como hemos mencionado, le corresponde al gobierno federal, y los aeropuertos, como reciben fondos federales y están federalizados, pues también el cierre de los mismos también amerita una autorización del FAA. La pregunta es si lo han respondido, si el FAA ha respondido a esa comunicación. No, la comunicación no hemos recibido respuesta. No obstante, quiero acentuar de que, además de las comunicaciones por escrito, hemos sostenido múltiples conversaciones telefónicas desde hace semanas con el FAA. La solicitud, ¿verdad? Históricamente, ¿verdad? El FAA no ha autorizado una cosa como esta en la historia en ningún estado o territorio, pero estamos ante una emergencia. No podemos esperar por quizás una declaración más nacional, así que le solicitamos al FAA de que trate a Puerto Rico de una manera muy particular por nuestra condición de isla, y no solamente lo que es cerrar el espacio aéreo, sino cerrar aeropuertos que la Guardia Nacional no esté haciendo screenings, poder redirigir espacio aéreo en ciertos aeropuertos en particular. Así que son
fueron 4 solicitudes, cada una independiente una de la otra, y que ponemos ante la consideración del FDA para poder entonces recibir una o todas de ellas y proteger al pueblo, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, del contagio que las personas que vienen tras vía aérea. Gracias, secretario. Denise Pérez. Sí, como nos regresamos a Manuel Metro, que ya resolvieron el asunto técnico con la doctora. Adelante. Manuel, sí, repita la pregunta. Si a partir de este cambio en la guía que va a estar siguiendo el Departamento de Salud se estima que aumente el número de pruebas que se estén realizando en los próximos días, próximas semanas, y si el departamento cuenta con una proyección de contagios, ¿no?, para poder prepararse de manera adecuada de cara al futuro. Doctora de Seda, adelante. Sí. Ahora, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, sí. La primera pregunta, ¿me podría repetir que soy yo entrecortado, por favor? Sí, si a partir de esta decisión de cambiar las guías y los criterios para hacer las pruebas a pacientes, ¿verdad?, con síntomas de coronavirus, se espera un aumento en las pruebas que se realizan, ¿a cuánto sería el aumento que ustedes esperan, ¿verdad?, de pruebas que van a estar realizando y procesando en el Departamento de Salud? Y por otra parte, si el gobierno cuenta con una proyección en la cantidad de personas que se estarían contagiando con el coronavirus, ¿no?, de manera que se puedan preparar adecuadamente para responder. Sí, bueno, si nos basamos en los casos que se han recibido al día de hoy, que han sido confirmados como positivos, que han sido personas que todas han tenido un historial de viaje, y no ha habido un solo caso en este momento, no podemos realmente precisar cómo van a ser la proyección hasta que no aparezcan los primeros casos autóctonos. Autóctonos quiere decir que es el primer caso que ocurre en la isla y casos subsiguientes. Una vez se empiecen a detectar estos casos, nosotros podemos tener un mejor los datos que podamos entonces analizar para ver cómo está progresando la distribución de este virus, o sea, una vez el virus entra, esta circulación, cuán rápida sea, si la incidencia es 1%, 1 por cada 100, o es una incidencia de 2 por cada 100. Esto, cuando empiecen a ocurrir los casos confirmados autóctonos, o sea, que no tienen historial de viaje, que son casos que demuestran que ya el virus se introdujo en la isla y se está entonces esparciendo. Una vez ocurran estos primeros números, vamos a poder tener una mejor precisión de cómo se van a proyectar estos casos. Podría ser como ocurrió en su inicio, cuando Zika, que empezó en 400, ¿verdad?, por mes, pero todo depende de cuando ocurran los primeros casos, cuántos más casos vamos a tener a partir de este primer caso índice que se reporta y se confirme que es autóctono, o sea, que demuestra que ya tenemos la introducción del virus. Entonces, doctora, con relación, ¿verdad?, a las pruebas que se van a estar realizando, el criterio, ¿verdad?, se flexibiliza un poco. Sabemos que a lo largo de los pasados días muchos médicos han consultado con el Departamento de Salud para saber si se autorizarían las pruebas de coronavirus. ¿Cuánto ustedes estiman que eso va a aumentar en estos próximos días bajo estos nuevos criterios? Bueno, si nosotros nos dejamos llevar por la influenza, los casos que se reportan de influenza en Puerto Rico, aunque obviamente tenemos vacuna, pero si nos dejamos llevar por la influenza, que es, ¿verdad?, una condición respiratoria, pues nosotros deberíamos más o menos estimar que si en la semana se están reportando algunas veces unos 1,000 casos, pues es de esperar que entonces eso fuera quizás un poco más, y los laboratorios están haciendo todos los esfuerzos posibles para que tengan todas estas pruebas disponibles para cuando la persona recurra no solamente al hospital, a la sala de emergencia, sino que acuda a su médico privado, tenga acceso a estas pruebas. Así que si nosotros mantenemos la calma, las personas van a sus médicos
cuando hay historial de síntomas, o sea, queremos que las personas sintomáticas sean los que acudan a los médicos, acudan a los hospitales, debido a que tenemos esta situación a nivel mundial, de que no tenemos capacidad para hacerle la población completa a todos la prueba de COVID-19, estamos concentrándonos en aquellas personas que tienen síntomas, aquellas personas que tienen un alto riesgo, por ejemplo, personas que tengan más de 65 años de edad, personas que tengan historial crónico, ya sea de pulmón, de riñón, del corazón, personas que tengan su sistema inmunocomprometido, personas que estén en tratamiento de cáncer, personas que tengan una situación crónica, diabetes y demás, que los ponga en un alto riesgo, los van a situar en un alto riesgo comparado con la población. Estas personas deben de ser las personas que tienen prioridad en que si tienen estos síntomas de COVID-19, ya sea fiebre, tos o dificultad respiratoria, acudir a su médico. Se les recomienda que se comunique primero con la oficina del médico para coordinar a qué hora, qué día, cuándo sería más efectivo que fuera entonces a la oficina para evaluación. El doctor va a poder mandar a hacer la prueba del COVID-19 a través de estos laboratorios que envían la prueba a los laboratorios de referencia, que ya en esta tarde de hoy pues están ocurriendo una serie de reuniones para coordinar cómo se va a hacer el proceso de estos laboratorios que se van a identificar por estos laboratorios de referencia y el transporte de estas muestras entre estos laboratorios, y para que la población tenga acceso a qué laboratorio más cercano le corresponde para que su médico entonces lo envíe para hacer la prueba. ¿Cómo no? Muchas gracias. Continuamos con Cyber News. Alex Fernández. Adelante, Alex. Alex. Cyber News. Alex, adelante. Bueno, si Alex no está, Celia de Foro Noticioso, por favor. Celia. Sí, buen día, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Celia, saludos. Saludos. Secretario, tengo dos dudas primero, antes de hacerle la pregunta que le quería hacer. Primero, tengo una duda con relación a los casos de veteranos. ¿Esos están incluidos en los números que usted estaba dando? No, los casos que estamos, como hemos explicado en otras instancias, Celia, son casos que se han manejado directamente, ¿verdad?, por el Departamento de Salud. Entonces, es que tengo duda con lo que dijo la doctora de Seda, porque ella dice que no hay casos autóctonos. Si solamente se han procesado 100, ¿cómo ella puede saber a ciencia cierta de que eso puede ser así? Con mucho gusto la doctora de Seda le responde su pregunta. Doctora. Sí, de la información que tenemos de veteranos, ellos realizaron 6 pruebas. De esas 6 pruebas tenemos información que ya 4 han sido negativas. No tenemos resultados de las otras 2. De las pruebas de nosotros, pues se han realizado las 57 pruebas. De estas 57, 5 arrojaron resultados positivos. Todas estas personas han tenido historial de haber estado en países donde han habido casos de COVID-19. Realmente 4, y una de ellos tuvo contacto con una persona, un contacto familiar con quien vive, que estuvo en uno de los estados donde desde enero se están reportando un sinnúmero de casos. Así que cuando se ha hecho la investigación de los casos que se han estado realizando, estas personas tienen las positivas. No ha habido un solo caso positivo al día de hoy que no haya tenido o historial de viaje a los países donde hubo la alerta 3 por el CDC o un contacto cercano con un familiar donde ha habido un viaje a áreas donde hay casos de COVID. Esta persona regresa con síntomas y es COVID, entonces a la persona que reporta un caso positivo. Secretario, le pregunto. Sí, dígame. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ha escrito
que respalda las gestiones que la gobernadora está haciendo a favor ante la crisis que hay. No obstante, dice que hay que crear un grupo de expertos conocedores del tema de la economía en Puerto Rico ante la amenaza de que el cierre pueda continuar, ¿verdad? Porque no se sabe lo que pueda suceder de aquí a la orden ejecutiva decretada por la gobernadora, o hasta que se consiga, ¿verdad?, un medicamento o una vacuna efectiva. ¿Eso es viable? Bueno, en respuesta a esa iniciativa, ¿verdad?, tanto el distinguido presidente del Senado como también el presidente de la Cámara y los miembros de ambas cámaras han hecho no solamente esa propuesta, han estado legislando sobre otras medidas, así que son iniciativas, ¿verdad?, de ambos cuerpos legislativos, pero debo añadirte que sobre la vacuna, el presidente de los Estados Unidos ha estado muy atento a lo que es el desarrollo de esa posible vacuna, y obviamente nosotros pues también estamos muy atentos, y como bien dijo el secretario de Estado esta mañana, él tuvo a bien participar de una reunión con el Task Force de Casa Blanca. No sé si el secretario quiere abundar algo más con respecto a ese particular, o fue algo que tocaran en la discusión de hoy, secretario Elmer Román. ¿Nos escucha, secretario? Sí, disculpa, es que estaba tratando de encontrar el mute button. Sí, como tal, como había mencionado, se está trabajando a nivel federal para flexibilizar todos estos recursos, especialmente en lo que tiene que ver con las pruebas. Entiendo que ya a partir de, por lo menos en estas próximas semanas, ya se van a estar distribuyendo este tipo de rapid kits a los laboratorios privados. En este caso, pues eso se sigue moviendo, y también los recursos adicionales, tanto financieros como operacionales, que están proveyendo, incluyendo también poniendo a FEMA ahora en una posición de más activa, ya que estamos hablando que la movieron a nivel 1, que significa que ellos toman otras acciones mucho más proactivas para atender la crisis. Y eso es, dígame si eso es lo que es la pregunta. Muy bien. Adelante, continuamos con Guapa Radio. Abnelis Rivera. Buenas tardes, saludos, ¿me escuchan? Saludos, sí, perfectamente. La doctora de Seda estaba hablando de los 57 casos, ¿verdad? Hasta ahora, 31 casos negativos, arrojaron negativo en la prueba, 5 positivos. Quedan 21 casos todavía. ¿Cuándo podemos saber los resultados de esos casos? Doctora de Seda, ¿está por ahí? Sí, claro que sí. Adelante. Buenos días. De los casos que le mencioné que están pendientes, esas muestras fueron recibidas durante el día de ayer. Estamos recibiendo un periodo más o menos, un promedio de 20-25 pruebas diarias. Desde que se comenzó a hacer las pruebas de laboratorio al Departamento de Salud, este es más o menos el promedio de pruebas que se está recibiendo al laboratorio del Departamento de Salud, y tenemos la capacidad de realizar estas pruebas en el mismo día, así que se reciben durante el transcurso de la tarde, y ya pues para la tarde del próximo día, recuérdense que las muestras pueden tomar de 2, pero a veces pueden extenderse de 4 o 6 horas, depende si algunas pues hay que velar, y eso es lo que ese patrón se está viendo. El Laboratorio del Departamento de Salud ha demostrado la capacidad de hacer pruebas como esta. Se recuerdan cuando nosotros tuvimos la epidemia del Zika, donde nosotros llegamos a hacer en el laboratorio, hasta incluyendo el fin de semana, hasta 500 pruebas al día. O sea que sí tenemos la capacidad de realizar estas pruebas y tener los resultados el mismo día. Le voy a adelantar una información que recibí ahora mismo del Hospital de Veteranos, donde ellos actualizan sus números a 26 muestras que han enviado, y de esas 26 ahora son 10 las que están negativas. Y esta es la información que tenemos, que nos ha reportado el Hospital de Veteranos ahora recientemente. Doctora, hay una información que trasciende ahora de un hospital en Mayagüez que le realizan la prueba a una niña de 3 años. ¿Estaba en ese conteo?
Sí, en ese conteo está incluida, gracias por la pregunta, porque recuérdense que como ahora los médicos tienen pueden realizar las pruebas, ordenar las pruebas de COVID-19, el médico consideró que los síntomas de esta menor requerían que fuera evaluada, aunque no hemos visto casos en edad pediátrica, pero debido a un pediatra que conocemos, un médico que sí, entonces se procesó, se hizo los arreglos para que esta prueba fuera incluida en las muestras del día de ayer, para que se procesen entonces el día de hoy. ¿Cuántas preguntas me quedan? Tengo una para el secretario, pero me gustaría hacerle otra final a la doctora. ¿Puedo? Por favor, haz una última pregunta y regresamos, por favor, a Alex de Cyber News, que regresó a la línea. Gracias. Bueno, quiero entonces la próxima pregunta para el secretario. Es la segunda petición a la FEA para restringir los vuelos domésticos, ¿verdad? Por parte de la gobernadora. Sí, es correcto. Hay posibilidad, porque hay muchas personas que cuestionan, ahora mismo se está hablando de 200 pruebas a la Guardia Nacional en el aeropuerto. Estas pruebas, ¿no sería mejor conseguir que sí se cierre, por ejemplo, se restrinjan estos vuelos, que esa unidad médica de la Guardia Nacional se pueda utilizar en los hospitales para canalizar la llegada de personas con síntomas, y que también se pueda reforzar la unidad, ¿verdad?, que está a cargo de esto en las calles, para ayudar a la policía con esto del toque de queda? Respondo a su pregunta. El gobierno de Puerto Rico no solamente adquirió 200 pruebas, sino que adquirió una orden de compra por un total de 5,000 pruebas. Estas primeras 200 fueron las que se adelantaron en el día de ayer y que la empresa Quest Diagnostics entregó a la Guardia Nacional, y se han canalizado a través de la Guardia Nacional de manera directa. Así es que el método de cómo vamos a estar disponiendo de todas estas pruebas, pues ya ha sido estipulado en un proceso ya previamente establecido. Continuamos, Alex, regresamos contigo, Cyber News. ¿Estás ahí? ¿Aquí me oyen? ¿Me escuchan ahora? Sí, le escuchamos, sí. Saludos. Rápidamente, las dos preguntas. La primera, este proyecto que se está trabajando ahora mismo en el Senado de Estados Unidos de parte del Departamento del Tesoro, ¿tenemos garantía de que a Puerto Rico se le va a aplicar igual que a los demás ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos? Obviamente se está hablando preliminarmente de que podría ser una ayuda de un cheque de $1,000 por familia. Quería saber si hay garantía de que eso sea así para Puerto Rico, dado el hecho de que aquí están discriminando con las ayudas. Y la segunda, rapidito, hay una solicitud que se está haciendo por parte de los comercios y tiene que ver con la veda que hay para algunos artículos que se pueden comprar, dado el hecho de que como estamos forzados a estar en nuestras casas, hay personas que pueden trabajar desde las casas, pero sin embargo en los comercios no les dejan comprar artículos de oficina, no les dejan comprar otro tipo de artículos que pueden utilizar en las casas, y pues obviamente es como una contradicción de que si tengo que estar en mi casa pero puedo trabajar, pero voy a un comercio y no me permiten comprar estos artículos, pues entonces tampoco me están permitiendo trabajar. Esas son mis dos preguntas. Ok, voy a permitir que el secretario de Estado conteste la primera y también el secretario Manuel Lavoy del DIDEC, la segunda pregunta. En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, como lo mencionó el vicepresidente, todas las medidas que está tomando el gobierno federal aplican tanto a nivel estatal, con los estados, como también los territorios y las tribus, las áreas tribales. Así que entendemos que en este caso cubre a Puerto Rico de igual forma que como a los demás estados. Gracias, secretario. Manuel Lavoy. Sí, buenas tardes. Si se puede repetir la pregunta nuevamente. Si puedes repetir la pregunta. Alex, si puedes repetirle la pregunta. Sí, adelante. Sí, es que ha habido una solicitud de algunos comercios por la veda que se está dando con la compra de artículos, porque no se permite comprar artículos de oficina, tampoco se permiten comprar algunos equipos que son para el uso en la residencia. Y la pregunta que es si se puede trabajar con ese particular, dado el hecho de que hay muchas personas que tienen que estar en su residencia, pero pueden trabajar desde ella, pero no se les permite comprar artículos que puedan permitir que lo puedan hacer desde su residencia. Si hay alguna
algo que se pueda hacer sobre ese particular para permitir que los que puedan trabajar desde su casa lo puedan hacer, pero que no tengan esta restricción de que van a un lugar a buscar esos suministros y no se les permite por la restricción que hay actualmente. Bueno, son dos cosas. La primera, lo que tiene que ver con trabajar remoto y las condiciones asociadas a que un patrono pueda dar las directrices para que una persona, un empleado pueda trabajar desde su casa, lo que se conoce como telework. Ya el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió una publicación al respecto que permite y que establece las guías para que aquellos patronos que lo quieran hacer, lo puedan hacer conforme a las guías. Así que esa parte se está atendiendo de esa manera. Por otra parte, lo que tiene que ver con que si un negocio que esté exento o que se le permite operar conforme a la orden ejecutiva de la señora gobernadora y que con la carta circular que se emitió ayer se expande un poco para que las empresas puedan tener claridad sobre si pueden operar o no. En ese sentido, hemos estado atendiendo algunas preguntas en particular sobre si un negocio que sí está exento, que puede operar dentro de los parámetros que la orden ejecutiva permite, y si en efecto está sirviendo las áreas que son de prioridad durante esta crisis. Entiéndase el tema de la salud, el tema de alimentos, el tema de combustibles, infraestructura crítica, lo que tiene que ver con seguridad. En la medida en que esa empresa pueda demostrar que está sirviendo bienes y servicios para esos sectores que la orden ejecutiva claramente establece, pues entonces la carta circular básicamente lo que está aclarando es que sí, en efecto, lo va a poder hacer. Eso no exime que la empresa o el patrono tenga que seguir con las demás cláusulas que establece la orden ejecutiva, lo que tiene que ver con el toque de queda, lo que tiene que ver con el movimiento de empleados. La orden ejecutiva es clara sobre eso. Y además, cada empresa tiene que tener su plan de contingencia con respecto al manejo de lo que tiene que ver con la pandemia en los aspectos de las normativas del Departamento de Salud, el CDC y demás provisiones que tienen que hacer en cada lugar de trabajo. Así que estamos atendiendo, la carta circular atendió casi todas las preocupaciones que se habían recibido hasta el momento. No obstante, durante el día de hoy hemos estado atendiendo casos particulares como el que tú refieres. Tengo al secretario. No quiero abusar con las preguntas, pero es que quiero ser claro porque a lo mejor no lo hice bien. Yo voy a que esté preciso, Alex, vamos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que te pido es que seas preciso en la pregunta para que podamos aligerar el proceso, por favor. Sí, rapidito, la pregunta es rápida. Voy, por ejemplo, a Walmart. Ahora mismo en Walmart no permiten comprar artículos de oficina y no permiten comprar algunos electrodomésticos. Si yo estoy en mi casa, porque tengo que estar en ella, pues me están restringiendo el que yo desde mi casa puedo utilizar esos artículos para trabajar o para entretenerme, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que se pueda hacer sobre ese particular? O definitivamente, si se te dañó el televisor, por ejemplo, en tu casa, te chavaste. Sí, déjame permitir la entrada y que posiblemente pueda responder más puntualmente a tu pregunta, Alex, al secretario de Hacienda que está en línea con nosotros, Francisco Párez, secretario. Secretario, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Adelante con su respuesta. Mire, en cuanto a la pregunta, pues la orden ejecutiva es bastante clara. En estos momentos solo se puede vender básicamente los productos que establece la orden ejecutiva, que tiene que ver con productos de farmacia y con productos de alimentos y equipos médicos. En ese sentido, ¿verdad? Es responsabilidad de los patronos tener ¿verdad? Los equipos necesarios a sus empleados para que puedan llevar a cabo sus actividades remotas. Nosotros, el Secretario de Desarrollo Económico, como el equipo fiscal y económico de la gobernadora, va a estar, ¿verdad? Asesorando para ir dándole desarrollo a esta orden ejecutiva, pero ¿verdad? El contenido es bastante claro y por el momento estos artículos pues, no pueden ser vendidos a menos que se den circunstancias que sean de apoyo indiferencial a las actividades que el secretario de la BOI ha mencionado anteriormente. Bien, gracias. Gracias. Continuamos con Univisión. Adelante, Univisión. Orlando Cruz, adelante. Orlando, estás en línea. Si no está Orlando, vamos a seguir con Eliezer Ramos. Eliezer.
Eliezer. Sí, estamos aquí. Adelante. Sí, varias preguntas. El asunto de las pruebas de Quest, secretario. El asunto de las pruebas de Quest, se toma la muestra aquí y se tiene que enviar al laboratorio de Quest en California. En tiempos normales, ¿cuál es el lapso de tiempo que tarda esa prueba? Y me imagino que el ataponamiento que hay a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos con estas pruebas, ¿cuánto se va a tardar esa prueba, específicamente la del laboratorio de Quest, que tiene que ir a California? Sí, mire, esas pruebas tardan, según lo que nos ha dicho el personal de Quest, una vez se recolecta la prueba, hay que enviarla al estado de California. Eso puede tardar de 3 a 4 días en el trámite y obviamente va a depender de, como bien usted señala, de cuántas pruebas ellos tengan trabajando allá en California, aunque ellos han dicho que van a habilitar otros laboratorios, pero la realidad es que tienen que ir primordialmente a California en este momento. Segunda pregunta, secretario. El asunto de la demanda para equipos médicos para atender esta crisis, ya sea vestimenta, mascarilla, guantes, sanitizer, todo este tipo, ventiladores, trajes. Esa demanda supera la oferta que hay ahora mismo en el mercado mundial. ¿Qué ya tiene en proceso de compra el gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo se ha adelantado todo esto para que Puerto Rico pues reciba el equipo y no tenga que estar compitiendo con otras partes del mundo que están comprando este tipo de equipo que le hace falta a todos? Sí, el Departamento de Salud ayer recibió instrucciones de la gobernadora mientras estábamos haciendo esta conferencia virtual para que se agilizara el trámite de la adquisición de estos respiradores, así que más adelante, en los próximos días, yo estoy seguro que la gobernadora de Puerto Rico tendrá unos elementos importantes que anunciar sobre esto. Continuamos. Secretario, una última pregunta, secretario. Una última pregunta, Okay. Una pregunta por medio. Okay. Adelante, con mucho gusto. Ok, ¿a qué responde el exceso de tránsito aéreo que está habiendo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el ataponamiento que existe ahora mismo entre pasajeros que hemos podido constatar en el aeropuerto? Tengo a Joel Pisa, director de la Autoridad de los Puertos, con nosotros. Joel. Sí, buenas tardes, Eliezer. Ayer tuve la oportunidad de conversar con los ejecutivos de Aerostar. Es difícil precisar las razones, pero a grandes rasgos entendemos que son personas que habían coordinado vacaciones por más tiempo en Puerto Rico ante la situación. Han querido regresar a casa mucho más temprano de lo que habían coordinado. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el nuevo día. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la doctora de Seda, no me queda claro cuando ella mencionaba ahorita la capacidad que tiene el laboratorio para procesar pruebas. Ella hizo una comparación con las pruebas de la influenza, que se podían procesar unas 1000 pruebas al día, y quería estar clara si se proyecta entonces que se van a estar realizando 1000 pruebas de COVID-19. Doctora de Seda. Sí, ¿me oyen? Perfectamente, adelante. Gracias. Sí, bueno, le estaba explicando que basado en nuestra experiencia que tuvimos anteriormente con la epidemia del Zika, donde se realizó una prueba similar porque era una prueba molecular, nosotros en aquel momento sí se pudieron realizar muchas más pruebas de las que se están realizando ahora. Ahora mismo se han estado realizando 20 pruebas, pero sí tenemos la capacidad con los kits que tenemos de tener los turnos a 50 pruebas, y si se doblan los turnos a 100 pruebas, si es necesaria. Según vaya surgiendo la necesidad, pues ya tenemos entonces el personal, el equipo, para ver entonces qué capacidad adicional, pero por lo menos tenemos 50 pruebas a realizar que se pueden hacer en un turno regular, y duplicando este turno hasta llegar a 100 pruebas, pero con la probabilidad de que sean más. Pero si recuerdas, para la época de Zika, nosotros llegamos a realizar hasta un máximo de unas 500 pruebas con muchos más recursos, pero sí los tenemos disponibles.
Entonces, en cuanto a los casos que están bajo evaluación, quiero saber si hay un método para contabilizar todos los casos en la isla, ya que tengo entendido entonces por lo que dijo Soto, que estos 57 casos nada más son los que procesa el Departamento de Salud. Y ya sabemos que, por ejemplo, el Laboratorio Clínico Toledo ha estado enviando pruebas adicionales. ¿Cómo entonces vamos a estar claros de cuál es la magnitud o qué es lo que se está trabajando a nivel isla si no tenemos un mismo mecanismo para aglomerar todos los casos? Y segunda pregunta, en términos de la Guardia Nacional, ya ellos informaron que cualquier caso sospechoso lo podrían estar refiriendo a lo que es el Hospital Regional de Bayamón. ¿Qué medidas tomaron este hospital para que esté listo para recibir a estos pacientes? Si adiestramiento se le ha dado a los empleados y si tienen espacio suficiente para atender a los pacientes de COVID-19. En cuanto a las pruebas, recuérdate que las pruebas requieren unas hojas de información que se tiene que recopilar, porque esta hoja de información tiene que estar incluida con el envío de la prueba para identificar dónde es la persona y otros datos que nosotros necesitamos para los análisis epidemiológicos de estas pruebas. Toda prueba se supone que acompañe estas hojas y estas hojas entonces se envían al Departamento de Salud bajo la ley número 81 que provee que todas aquellas enfermedades reportables y el COVID-19 está incluido en las enfermedades reportables por ley. Ellos se supone que envíen todos los laboratorios por ley, nos envíen a la Oficina de Epidemiología y sus respectivas regiones los resultados de estos laboratorios para nosotros entrar estos datos. Por lo tanto, no solamente los datos que obtenemos de los hospitales y de salas de emergencia se recopilan, sino que a nivel privado, una vez se establezcan esta nueva estrategia de que los laboratorios puedan realizar estas pruebas, aunque las envíen a Estados Unidos cuando los laboratorios de aquí de Puerto Rico reciban sus resultados, estos resultados se supone que se notifiquen al Departamento de Salud. Quería abundar algo sobre los resultados de laboratorios privados, que por disposición de ley estos laboratorios tienen que notificar al Departamento de Salud. De hecho, se ha comunicado una nueva normativa que por instrucciones de la gobernadora que no se va a hacer por fax, se va a hacer por un correo electrónico que es labresult, como de resultado, labresult @salud.pr.gov. Muchas gracias. Adelante, red informativa. Disculpen, no me contestaron la pregunta sobre la Guardia Nacional. Sí, tiene razón, le corresponde al general Reyes contestar. Sí, buenas tardes. General Méndez acá en representación del general Reyes. Adelante, general. Gracias. La determinación del traslado de pasajeros a las instituciones médicas bajo las guías del Departamento de Salud, donde ellos determinen que se van a transportar. Hay emergencias médicas o cualquier otro servicio de ambulancia que esté utilizándose en ese momento, pues será quienes determinen eso. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con la informativa. Adelante. Aquí estamos. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hago mis dos preguntas rapidito. La primera, Autoridad de Energía Eléctrica, tomando en consideración lo esencial que es el sistema, pero tomando en consideración que la gente está en sus casas, el consumo se dispara y la situación de Costa Sur, ¿hay algún plan de emergencia que se esté tomando por parte del gobierno para evitar que el sistema colapse? Y la segunda pregunta rapidito es que los camioneros se han estado quejando, que son obviamente los que entregan comida y los suministros, de que por ejemplo el camión se le revienta una goma o le falla una pieza y simplemente tienen que dejar de dar el servicio porque no hay un plan alterno para que los camioneros puedan continuar con su vehículo, tomando en consideración esos defectos que puede ocurrir o un accidente que puede ocurrir. Si se ha tomado eso en consideración para algún plan de emergencia para por lo menos los camioneros que dan el servicio. Muchas gracias. La última pregunta no la entendí bien. Su pregunta es que si el gobierno tiene un plan y si por lo menos se le va a permitir algún plan alterno, digamos algún autopar, alguna gomera que sirva específicamente al camionero que da servicio de comida, porque obviamente el camión, si se explota una goma o falla una pieza, tiene que detener la marcha y tiene que detener la entrega de suministro. Ya entendí su pregunta. Tengo al secretario Janer con nosotros del Departamento de Seguridad Pública. Secretario Janer.
Sí, muy buenas en Puerto Rico y todas las personas que están sintonizando. Esas medidas todavía no se han considerado, pero muy buena recomendación, lo tendremos en cuenta próximamente para ver cómo podemos ayudar a los camioneros a resolver este sistema, el problema. Muchas gracias. Con respecto al asunto de energía eléctrica, José Raúl y amigos, debo decirles que el sistema de energía eléctrica continúa funcionando adecuadamente. No hay por qué tener una sobrecarga porque de hecho está operando de manera normal hasta el momento y continuamos, ¿verdad?, con toda la operación establecida por la propia autoridad. De hecho, dentro de la orden ejecutiva se han vislumbrado que los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos sean parte de los empleados esenciales para atender esta emergencia. Muchas gracias. Continuamos con Noti1. Gelmaris Rivera, adelante. No le escucho a Gelmaris. Bueno, si no está Gelmaris en línea, continuamos con Maelo Vargas. Gelmaris por aquí, buenas tardes. Adelante. Sí. Buenas, ¿me escuchan? Adelante, Gelmaris, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Sobre la situación de abastecimiento, en cuanto a la restricción de los vuelos domésticos, ¿esto afectaría a la industria de alimentos en la isla? Otra pregunta que tengo también es adicional, si están conscientes de la orden que emitió el presidente Donald Trump, que activó a FEMA en los 50 estados y el papel que esto, ¿verdad?, conllevaría a Puerto Rico al ser territorio. Y sobre los agentes aislados que han mostrado en